Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, yo soy Anaís Zamora. Y yo soy Lulú Barrera, ¿qué tal? Y hoy estamos muy contentas porque queremos darle un homenaje a Gladys Lanza, esta defensora pionera hondureña, pionera en el feminismo en Honduras, y también hablar un poco del contexto que están viviendo nuestras compañeras defensoras en Honduras y hablar sobre cómo están enfrentando este contexto de criminalización. Sí, nos enteramos hace unas semanas del fallecimiento de Gladys Lanza, que no solamente había estado siendo perseguida por el Estado, sino que tenía un estado grave de salud, que por supuesto en este contexto de represión se recrudece. Pero vamos a empezar haciendo este recuento de la situación en Honduras a partir del golpe de Estado. El 28 de junio de 2009, Fuerzas Armadas allanan la Casa Presidencial y toman al entonces presidente Manuel Zelaya, pues, ¿cómo decirlo?, en una forma de secuestro. Él es trasladado a Costa Rica, desde donde pues hace declaraciones y llama a la desobediencia civil. Se entiende entonces que esto es un golpe de Estado, a pesar de que en el Congreso se cuenta con una carta, que es una supuesta renuncia, él la desconoce. Y en este marco se da un contexto de represión, justo por la movilización de las personas que responden a este llamado a desobediencia civil, producto del golpe. Es decir, se habilita la presencia militar en las calles y además se llama a un estado de excepción, lo que implica que se suspenden las garantías individuales que protegen a los derechos humanos de las y los ciudadanos. En este marco se organiza el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado y vamos a escuchar el testimonio de la activista Melissa Cardosa, que hemos obtenido a través de algunos registros que hay en YouTube y que hablan justo de este momento y de cómo vive el movimiento esta represión. Vamos a escuchar a Melissa. Que la represión se ha agudizado, es casi cotidiana y ha provocado 25 asesinatos, oficialmente, es una cifra oficial, de dirigentes populares. Son 3 mujeres que murieron a causa de la inyección de gases lacrimógenos y de otros gases que se están usando contra el pueblo de Honduras. También se están usando armas de sonido que provocan desequilibrio, mareo, vómitos, muchas cosas. Y por otro lado, una cosa que ha cambiado es que hay más conciencia de la gente, a pesar de la represión, o tal vez por la represión, no dejan de salir a la calle, no dejan de expresarse y de organizarse. Hay una gran iniciativa de la organización, el frente no está solamente en Tegucigalpa, está en muchos lados del país. Es una iniciativa que cualquier persona puede ser del frente y puede organizar esto, de tal modo que es una experiencia inédita políticamente. Bueno, ella nos habla justo de este contexto de represión, pero también de una movilización sin precedentes, ¿no?, que lleva a la gente a las calles. Justo algunas de las medidas tomadas por el Estado para reprimir fueron, por ejemplo, la suspensión de servicios básicos como agua, electricidad, luz, teléfono, internet, lo cual, como decir, impidió que tanto ciudadanos como periodistas y medios sacaran a la luz toda la situación que estaba sucediendo y en específico las violaciones de derechos humanos. Y también como que quisieran ocultar esta como resistencia que se estaba formando en Honduras, y hubo un cerco mediático, ¿no? Claro, hay un cerco mediático, se le llamó apagón de medios en ese entonces, y bueno, vamos a escuchar también el testimonio de César Romero, entrevistado por Telesur, donde cuenta justo cómo entran al canal 4, para suspender las transmisiones. Te habla César Romero, soy el gerente de operaciones de Canal 8. Hoy por la mañana, pues, en nuestras operaciones normales, a partir de las 5 de la mañana, nos encontramos prestos a la transmisión de la encuesta popular. Lamentablemente, pues el hecho que ustedes ya conocen nos tiene a todos tristes, nos tiene confundidos. Estamos con bastante presión, sobre todo porque el canal fue tomado a la fuerza, fue tomado por sorpresa, llegaron elementos militares y pues nos encañonaron, entraron al edificio. El canal 8 se encuentra en el mismo Palacio Presidencial y es lamentable, entraron los militares, se tomaron la Casa Presidencial, luego
entraron a las instalaciones de Canal 8, nos encañonaron, nos sacaron de donde se encuentran nuestras operaciones, nos encerraron en un salón y bueno, ya la historia ya la conocen todos, lo que ha sucedido en nuestro país. Estamos sumamente tristes también, nos sentimos humillados, nos sentimos con mucha cólera, nos sentimos muy mal por lo que ha sucedido en nuestro país, por lo que nos han hecho pasar por algo que no debió haber pasado, no tuvimos que haber retrocedido a estas instancias. Es lamentable lo que ha sucedido. Evidentemente lo que sucedió en Honduras, este cerco de información, fue muy lamentable, pero no solo para los medios de comunicación como Radio Progreso, que sufrieron como una criminalización constante y incluso allanamiento a sus instalaciones, sino a partir del golpe de Estado en Honduras se incrementó un contexto de criminalización y de ataque contra defensoras de derechos humanos que ya se venía dando en Honduras, igual que en la región. Y justo ahí también empezó la criminalización, se recrudeció la criminalización contra Gladys Lanza, que empezó a ser criminalizada desde la década de los años 80. Vamos a hacer un corte y vamos después a extender de 2009 al tiempo de elecciones y al tiempo actual qué es lo que está sucediendo en Honduras para ver cómo este contexto ha seguido prevaleciendo. Regresamos. Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra. Meses después se llevaron a cabo las elecciones en Honduras y bueno, Anaís nos ha preparado una cápsula para informarnos acerca de cómo estuvo el contexto. Sí, bueno, no fue meses después, fue en noviembre de 2013. Fueron años de represión, de una militarización constante, pero también fueron años en donde las mujeres se empezaron a organizar para resistir ante esta militarización y cómo vamos a responder ante un proceso electoral. Yo tuve la oportunidad de estar en Honduras durante el proceso electoral de noviembre de 2013. Tuve la oportunidad de conocer como esta articulación de mujeres, eran defensoras, eran activistas, y estaba la querida Berta Cáceres, en ese entonces estaba defendiendo como este proceso electoral. Estaba Gladys Lanza, estaba Suyapa Martínez. Entonces vamos a escuchar un poco de eso que ellas nos cuentan, de lo que esperaban de las elecciones y cómo se estaban organizando. Un país militarizado es precisamente en un país donde como defensoras hemos sido criminalizadas, es en un país donde el pueblo hondureño ha sido reprimido y es en un país donde sabemos como mujeres que necesitamos cambios urgentes y que esperamos que este proceso electoral por lo menos abra
algunos espacios que han sido cerrados y detenga algunas violaciones que en este momento nos tienen como nos tienen. Pero queremos también hablar que la democracia empieza desde el espacio privado, que nuestros derechos empiezan desde el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo hasta el derecho a caminar libre. Significa el incremento de toda esa situación de crisis, de violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, un retroceso terrible y la entrega mayor de este país sin límites a las transnacionales. O sea, aquí se va a imponer así con fuerza una dictadura transnacional, que fue por lo que dieron el golpe de Estado, porque ellos no van a renunciar, ¿verdad?, a esos privilegios que tienen, ni van a ceder ese poder. Ellos no están dispuestos a nada. Por eso nosotros decimos, el fondo del golpe de Estado es ese, es la imposición de un proyecto de dominación. Bueno, a pesar de esta organización y de esta defensa de las elecciones en Honduras, finalmente ganó el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, y se vive ahora en Honduras lo que Berta anticipaba en ese momento, que era como el incremento de la criminalización, el incremento de la entrega del territorio a empresas transnacionales, ¿no? Sí, escuchamos en este audio que Anaís recaba en Honduras en 2013 a Berta Cázares, y justo la hija de Berta Cázares, Berta Zúñiga, estuvo aquí en Luchadoras hace unas semanas y ella nos contaba cómo el golpe de Estado no solo no solo un golpe político, sino es un golpe económico, cómo instala una serie de políticas neoliberales de violación al territorio, a los recursos naturales, de expropiación de recursos, de beneficio a un grupo específico en el poder vinculado al poder empresarial, que genera toda una serie de políticas en Honduras. Y que justo ella dice, o sea, Honduras fue como un ensayo de lo que después se viene expandiendo en toda la región, ¿no? Sí. Para nosotros una fuente esencial de conocimiento sobre lo que está pasando en Honduras y en concreto la situación de las defensoras es la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, impulsada por HAS, Asociadas por lo Justo. En su informe 2012, ellas hacen una referencia a este contexto. Por ejemplo, dicen que desde el golpe de Estado se han creado 17 nuevos proyectos o centros hidroeléctricos. También la cantidad de mineras que se han instalado en Honduras ha sido pues creciente y bueno, no podemos desvincular, por ejemplo, el asesinato de Berta Cázares con la lucha por defender el territorio, el río, los recursos por el proyecto de Agua Zarca. Tan solo en 2012, un total de 119 defensoras recibieron amenazas, o más bien se registraron 119 agresiones contra defensoras solo en ese año, entre ellas, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza, restricciones a la movilidad, a la libertad de asociación, detenciones ilegales, y 69 de estas 119 agresiones fueron cometidas por autoridades o por militares. Incluso las defensoras que más están enfrentando esto son las que defienden el territorio, o sea, tanto el territorio, los recursos naturales, como el territorio propio, o sea, porque también es un ataque constante contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a escuchar ahora en esta siguiente entrevista, hablamos con Carmen Clavel. Ella es la coordinadora regional de HAS en Mesoamérica y nos habla justo de Gladys Lanza y del contexto de criminalización a defensoras. Quisieron doblegarla, quisieron silenciarla, quisieron dar un ejemplo de que no hay que defender ni escuchar a las víctimas de violencia de género, porque si lo haces vas a tener consecuencias. Y yo creo que ahí hubo varias reflexiones. Una, el mensaje también decíamos, Gladys somos todas, ¿no? Como una manera de decir, si la atacan a ella, nos atacan a todas. Otra, que eso lastimosamente no solo está pasando en Honduras, sino que en toda la región. En Nicaragua, por ejemplo, también hay dificultades en estos momentos para acompañar a víctimas de violencia de género. Con el cierre de las comisarías es muy difícil para las defensoras de derechos humanos que acompañan a víctimas poderlas acompañar o estar con ellas o compartir con ellas. Entonces, lo que pasó con Gladys de alguna manera es un reflejo de lo que está pasando en otros países también,
Y para mí la fuerza que nos dio la lucha de Gladys es que no se iba a doblegar. Ella lo tenía claro, que no iba a aceptar el pedir perdón, que si ella la acusaban, ella iba a la cárcel. Y creemos también que esa criminalización es un elemento que perjudicó a su estado de salud. El Comité de Tortura ha planteado eso, que efectivamente la criminalización hacia defensoras afecta a su salud, porque añade un factor de estrés, un factor de miedo, un factor de desesperanza, y creemos que eso fue un factor que no ayudó a la salud de Gladys, ¿verdad? Entonces, por eso creemos que es tan importante seguir exigiendo justicia para ella y que, por supuesto, se sobresea el caso, ¿no? Que ya no siga la acusación hacia ella. Estas son estrategias de persecución por parte de los poderes formales que buscan deslegitimar las luchas por los derechos humanos, y esto es lo que estamos viendo que sucede en Honduras, pero también en México, en otros países de Centroamérica, y que tienen efectos, justo estos son como de los efectos, como decía Karma, de los efectos deseados, ¿no? del Estado, no solamente el deterioro en la salud o la afectación emocional, el miedo, el amedrentamiento específico hacia defensores y defensoras, sino también ante la comunidad de defensa de derechos humanos. Pero también, como decía Carmen, uno de los mensajes que dejó muy claros Gladys Lanza es: no me voy a doblegar, y esa fuerza que les está transmitiendo a sus compañeras. Vamos a ir a un corte y regresamos justamente para recordar y para dejar claro lo que deja Gladys Lanza en el movimiento feminista, no solo hondureño, sino de la región. Bien, cuando tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Gladys, que además estaba muy reciente a estos actos como de criminalización por parte del Estado hondureño hacia su labor de defensa, nos enteramos, o bueno, vimos en internet acerca de varias anécdotas que detonaron en ella la necesidad y la pasión por la lucha por los derechos humanos. En los años 80, en el contexto, pues sí, de guerra en Honduras, su casa fue bombardeada y eso dejó pues efectos grandes en ella y detonó su movilización en contra pues del contexto político adverso que se vivía entonces. Ella fue también presa política en los años 80 en Honduras. Y bueno, Anaís, tú cuéntanos más de lo que te dijeron sus compañeras. Pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias compañeras de Gladys de la lucha en Honduras y nos contaban como varias, cómo la recuerdan, ¿no? Y cómo recuerdan que Gladys Lanza no inició propiamente en el movimiento feminista, sino que se fue vinculando poco a poco y que incluso en un principio decía que el feminismo no era lo de ella, pero como que entró a la lucha por la defensa de los sindicatos y del movimiento trabajador, del movimiento de la maquila, y empezó como a darse cuenta de esta desigualdad que existía en mujeres y hombres. Y entonces así empezó a formar el movimiento feminista y después se integró a las chonas. Bueno, ella es de las fundadoras de Visitación Padilla, esta organización que también es conocida como Las Chonas. Y también escuchamos algunas entrevistas en Radio Progreso muy interesantes porque ella en estos últimos 30 años de ya trabajar en concreto por la lucha de las mujeres y el género y la igualdad de género, también vio
¿no? Cómo fue cambiando la percepción social sobre la violencia de género de parte de las propias mujeres, ¿no? De pensar que era algo admitido, que era la cruz que había que cargar, ya sabemos que siempre nos dicen esas cosas, que era normal, etcétera, a cómo progresivamente se iban apropiando de un discurso de basta, ¿no? Esta forma de violencia contra nosotras no debe ser permitida, y ella acompañó muchos de estos procesos. Y el último proceso de criminalización que vivió, y que era del que nos estaba hablando Carmen, es justamente por defender a una mujer víctima de acoso sexual. La acusaron de hacer, bueno, ella hizo un plantón afuera de la empresa en donde trabajaba ella y el jefe, y la acusaron de difamación, de hacer disturbios en la vía pública. Al final la sentenciaron a 1 año, 8 meses de prisión, y fue a raíz de eso que ella dijo: no me voy a doblegar, tengo fuerza, y si ellos me quieren ver en la cárcel, no lo van a lograr, ¿no? O sea, la sentenciaron por su edad, no estuvo en prisión, pero sí tenía que ir cada semana a firmar su sentencia. Y justamente hablamos con varias compañeras de ella en Honduras. Pudimos hablar con Hilda Rivera, del Centro de Derechos de las Mujeres, con Sara Tomé, también del Centro de Derechos de las Mujeres, y con Merly Eguirre, que es una de sus hermanas de las Chonas. Vamos a escuchar cómo recuerdan a Gladys Lanza. Una mujer de lucha, como una mujer de principios, como una mujer feminista hasta la muerte, como una mujer defensora de los derechos de nosotras, como ninguna otra, inclaudicable frente al poder, inclaudicable en todos los espacios de su vida. Gladys realmente nos deja un legado enorme, y el reto para seguir impulsando sus principios, sus valores de lucha, su ejemplo, son grandes. Ella la motivaba la injusticia, ese era su principal norte. Detestaba las injusticias en cualquier espacio donde se diera, y ella era de las que condenaba tanto la injusticia que era capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que pareciera, para manifestarse contra ese tema. Gladys se había involucrado en la articulación Somos Muchas, esta articulación de reciente creación, está luchando por las 3 causales del aborto. Es más, hace poco compartíamos con una de las compañeras que es parte de esa articulación, que Gladys hasta su último día de trabajo estuvo participando en algunas reuniones de incidencia y de difusión masiva sobre la propuesta de la articulación. Gladys tenía un alto reconocimiento en el país como una luchadora histórica, diría yo, por largos años, y que se mantuvo en esta lucha en un contexto difícil, ¿no? Yo creo que mantenerse en la lucha en Honduras es siempre un gran desafío, pero Gladys se mantuvo ahí. La vinculación de las chonas de Gladys con las mujeres pobres fue una de las características de esa organización, y del liderazgo de Gladys Lanza, de convocar a mujeres de las zonas más empobrecidas y violentas para organizarse, articular y luchar por la defensa de sus derechos. Pero, repito, Gladys abrazaba esas 3 luchas contra la violencia hacia las mujeres, por la justicia, por el derecho a decidir y por la defensa de los territorios de las mujeres. Gladys Lanza fue una de las que también heredó de Visitación Padilla la lucha contra el armamentismo, contra la militarización. Eso fue una de sus luchas y de sus banderas sistemáticas. Lo que hemos venido haciendo cuando las compañeras son asesinadas o mueren por razones más naturales como las de Gladys Lanza, pues es traer a la memoria colectiva el pensamiento, la acción, su historia, seguir articulando, trabajando y fortalecer esa articulación. Evidentemente, después de la muerte de Gladys Lanza, ellas dicen, no se fue, sigue aquí su pensamiento, todo lo que nos dejó, y nos
leyendo y buscando en internet cómo fue la despedida de Gladys Lanza, nos enteramos que fue muy emotiva. Fue en una de las iglesias principales de Honduras. Imagínate que eso pasara aquí en México. Y el sacerdote hablaba como de la lucha y cómo Gladys Lanza tenía como la capacidad de convocar a tantas mujeres que incluso ni siquiera se asumían como feministas. Entonces es una huella que va a estar ahí, creo que no solo para las defensoras y feministas hondureñas, sino para todas nosotras. Sí, yo creo que gracias al trabajo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos se hicieron como también muchos vínculos entre el movimiento hondureño, nicaragüense, mexicano, guatemalteco, donde la figura de Gladys Lanza pues fue como referencial de una batalla que está dando en todo Centroamérica por la lucha de las democracias, por la lucha por la igualdad de género contra los poderes no solo políticos, sino también económicos, porque es un contexto muy similar al que estamos viviendo en todos estos países. Como nos decía Berta Zúñiga acá en Luchadoras, cuando nos acompañó, es como el piloteo. Mucho de lo que sucede en Honduras es un experimento de lo que se quiere hacer en la zona, digamos. En toda la región. Y también creo que es como un ejemplo, como decía Carmen, de lo que puede seguir pasando en contra de las defensoras, pero también Gladys Lanza es como este ejemplo de cómo se puede resistir a pesar de ese contexto de criminalización, de ese contexto de militarización y como de esta persecución constante, ¿no? Y bueno, también es importante decir que la solidaridad y la visibilización que se da parte de las redes de defensoras de derechos humanos y en general con la población en general en redes sociales y otros espacios hacen a las defensoras saber que no están solas y por eso es importante apoyarlas en estos casos que viven acoso y hostigamiento por parte del Estado o otras fuerzas. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que recuerden con fuerza y valentía a Gladys Lanza. Muchas gracias. Esto fue Luchadoras.